muy puntualmente, ¿no? Quisiera referirme a los acontecimientos de estos últimos días relacionados a la lucha por pensiones en la primera escala magisterial, pensiones dignas, pensiones justas, que puedan cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, tanto de los maestros que ya están en condición de jubilados, de cesantes, como también de los maestros activos, pues, que tarde o temprano van a entrar también a esa situación. En principio hay que remarcar que la lucha por pensiones dignas es una lucha histórica de la clase obrera y también del magisterio. Siempre han luchado a través de su historia y siempre en medio de la lucha han habido pues la forja de organizaciones que han asumido de forma consecuente, pero también han habido siempre, ¿no?, los esquiroles, los vendehuelgas, los que han buscado negociar con este justo reclamo de la clase. En ese sentido, el magisterio no es una excepción. Lo hemos visto durante estos últimos 20 a 30 años, cómo es que desde las bases regionales, provinciales, distritales, instituciones educativas, desde las bases clasistas, democráticas, progresistas, siempre se ha impulsado una lucha con independencia de clase frente a los gobiernos de turno, frente al régimen liberal, frente al Estado de la gran burguesía. Sin embargo, hemos visto también cómo ha habido siempre una especie de contra sindical que ha buscado traficar y negociar con esto, digamos, para conseguir ciertos privilegios. Y este tema de la lucha por pensiones dignas, recordemos, estimados compañeros, desde las bases se vienen abonando, pues, desde el inicio del siglo XXI, ¿no?, a través de las huelgas que han habido los diversos años, como el 2007, el 2012, el 2017. Sin embargo, ha sido en este periodo actual donde ya la situación del maestro cesante ha llegado a un fondo nunca antes visto. Miren, en el 2017, con la huelga que hemos emprendido, se conquistó lo que es la CTS al 100%, y su implementación se hizo a partir del 2022. Esas CTS, muchos maestros cesantes ya la han podido cobrar de manera total, y también ya se les ha acabado, porque no vayamos a pensar que este beneficio, este monto nos va a durar eternamente. Se ha acabado porque tienen los maestros cesantes muchas necesidades no básicas, también tema de salud, tienen que hacer alguna inversión para algún negocito que le pueda dar ciertos ingresos a futuro. El hecho es que esta CTS ya se está agotando, ya se ha terminado en muchos casos, y ahora lo único que le queda es esta pensión de hambre. Más aún, cuando hay colegas que han estado en las AFP y han hecho sus retiros y ya no tienen fondos de pensiones para su jubilación. Entonces decimos que ya ha tocado fondo, y esa situación objetiva, estas condiciones objetivas se han reflejado en un ascenso de la lucha por pensiones a la primera escala. Y en medio de esa lucha, nuestro gremio sindical, la FENATE-PERO, ha planteado desde un inicio que con firmeza se le exija, porque en estas últimas semanas, cuando se aprobó ese texto sustitutorio en la Comisión de Economía, y lo hemos dicho en su momento oportuno, Juan Pablo TV ese Plus, texto era un tráfico, porque en vez del término de equivalente a la primera escala decía proporcional. El único gremio a nivel nacional que ha denunciado este tráfico, esta maniobra, ¿no?, que ha estado avalando el fujimorismo, algunos sectores de la derecha, que en la Comisión de Economía lo aprobaron pensando que con esto ya le engañamos a los maestros, con esto, si es que se aprobase con el término de proporcional, al final el gobierno usurpador o el gobierno que venga, que el fujimorismo pretende serlo, simplemente van a poner topes irrisorios de 5 o 10% del valor de la primera escala, porque ellos son los que nos han quitado la cédula viva, la ley 2530. Entonces, esa maniobra ha sido desenmascarada desde la FENATE-Perú. El día 5 de junio en la movilización hay un esclarecimiento amplio respecto a este tema ante los maestros cesantes, y se ha salido con la claridad de exigir de que este texto sustitutorio se corrija, ¿no? Y a diferencia pues de otras convocatorias como las que hizo el CEN del SUTEP, donde por un lado con una mano decían pensiones a la primera escala, ¿no?, escondiendo que habían 11 proyectos de ley, y con la otra mano callaba, ocultaba de que ese texto sustitutorio era pues un tráfico, una trampa, un engaño. Similar crítica podemos hacer de frente a los colegas maestros que se organizan en el MATE, de que han estado con la actitud, algunos de sus dirigentes,
de que el proyecto se apruebe así nomás como está, ya más adelante buscaremos su corrección. Pero la FENATE peruana es tajante, y eso se ha demostrado en hechos, porque se han desarrollado reuniones con bancadas como del bloque magisterial y como el de Perú Libre, y más allá de las críticas que los maestros de base no legítimamente pueden plantear, pues a ellos, nuestros dirigentes nacionales, les han exigido que pongan posición de que este proyecto se corrija y el término sea equivalente a la primera escala. Dicho y hecho, así el día 5 de junio, en el debate, en el Pleno del Congreso, se presentó un nuevo texto sustitutorio firmado por el presidente de la Comisión de Economía, el congresista Luis López de Junín, ¿no? Y sobre eso se ha discutido. Y por eso ese grito al cielo que han puesto sectores rancios de la ultraderecha, ¿no? Del fujimorismo, de Avanza País, de Renovación Popular, entre otros, que lógicamente han querido dilatar los tiempos presentando cuestiones previas que finalmente han fracasado, y ahora, una vez aprobada esta votación, con 53 o 54 votos, presentan un recurso de reconsideración con la intención de dilatar los tiempos, entrabar el proceso. Deberían nuestras posiciones de rechazo a esta reconsideración que de una vez se apruebe en segunda votación. Pero queremos desde el sindicato y desde la dirigencia dejar bastante en alerta a los maestros que no se puede cantar victoria antes que la lucha haya terminado. Porque si hacemos cuentas, hacemos matemáticas, pues si sumamos los votos de los que han votado, abstenido, de los que no han votado y no han asistido, simplemente se han ausentado sin justificación, es más o menos la misma cantidad de votos de los que han votado a favor. Y ese otro porcentaje que decimos son justamente de los que se oponen a las pensiones de la primera escala. Entonces no podemos bajar la guardia, estimados colegas, hay que prepararnos para esta lucha que se viene esta semana. Ya la FENATE Perú ha determinado que se impulse una jornada nacional de lucha en estos días, y bien, se tenga confirmado, ¿no? El reinicio de las sesiones del Pleno, posiblemente, como se dice, en 7 días, va a ser entonces el jueves 12 de junio, pero podría pasar también que días antes se veía el tema de la reconsideración, así que hay que salir en jornada de lucha, estimados compañeros, en los horarios que va a plantear tanto nuestra dirigencia nacional como también regional. Entonces, alertas a esto, estimados compañeros, y finalmente, ¿no? Debemos remarcar, pues, por qué la oposición de los sectores de la ultraderecha del fujimorismo a las pensiones a la primera escala. ¿Cuál es el fondo del asunto? No, porque uno podría decir, si ellos votan a favor de esa ley, entonces, bueno, como que buscarían congraciarse con el magisterio. Pero ellos saben muy bien que el magisterio no va a ir a la cola del fujimorismo. El grueso del magisterio sabe muy bien quiénes han sido los que han sentado esas bases de la política neoliberal que nos conculca derechos hasta hoy. Entonces, ¿por qué es que se oponen? Porque tienen el temor a que, conquistado esto por el magisterio, así como ocurrió con la CTS, siente un precedente para que el conjunto de todos los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, emprendan una lucha histórica por pensiones dignas, pensiones justas para todo el pueblo. Ese es el asunto de fondo. Quieren frenar, ¿no?, este avance del magisterio para que no se genere un precedente. ¿Por qué decimos esto? Porque esto va a implicar que el Estado tiene que tomar decisiones políticas de destinar un mayor fondo de lo que recauda del Tesoro Público para pagar pensiones, para atender a los adultos mayores, a los cesantes y jubilados. Y eso implica entonces que va a tener que reducir el despilfarro de dinero que hacen los congresistas, los ministros, la presidencia, que hacen las Fuerzas Armadas y Policiales, lo que se paga en deuda externa, lo que se exonera a las grandes empresas transnacionales y también del Perú. Es decir, van a tener que hacer un cambio profundo, un cambio de modelo de la política de Estado. Tendrían que dejar atrás la política neoliberal y implementar otra que realmente esté al servicio del pueblo. Pero eso no lo van a hacer. Y es por eso esa oposición cerrada, no intransigente, a conceder este derecho a una pensión digna. Ese es el asunto de fondo y que nos lleva entonces a plantear que a esta lucha por pensiones dignas debemos articular la lucha por una nueva constitución a través de asamblea constituyente que nos sirva a desechar, a tirar al tacho de la basura
ese régimen neoliberal que el capitalismo ha implementado en estos últimos 35 años y que no sirve para nada al servicio del pueblo y que viene siendo sostenido por el imperialismo principalmente norteamericano. Ese es un asunto que debemos poner en tapete, estimados compañeros, en esta lucha que se nos viene. Esa sería mi participación, maestro Carlos, maestro Claudio, y invocamos a que estemos atentos a las convocatorias que va a hacer tanto el Sindicato Único